Las sociedades mercantiles son entes creados por el Estado, por el legislador, con el fin de operar en el tráfico mercantil y económico dentro de un país, dentro de un Estado, revistiéndolos de personalidad jurídica propia, de modo que puedan ser sujetos de derechos y obligaciones frente a terceros. En palabras de Savigny, el filósofo y jurista alemán que estudió largamente la cuestión, define a las sociedades como una suerte de ficción, un sujeto artificial, como digo, creado por el legislador, con este fin de operar en el tráfico mercantil y económico dentro de un Estado. Nuestro ordenamiento jurídico, por ir por orden de concepto, estudia, en primer lugar, las sociedades como tal y las define el Código Civil en el artículo 1665 como ese contrato asociativo por el cual dos o más personas ponen en común sus bienes, dinero o industria con el fin de participar en las ganancias que se produzcan en el proyecto determinado. El Código de Comercio, a su vez, en el artículo 116, le otorga ese carácter de mercantilidad, de modo que le añade una nota que no es más que el ánimo de lucro, es decir, un contrato por el que dos o más personas ponen en común dinero, bienes o industria con ánimo de lucro para participar en las ganancias que se produzcan. El propio Código de Comercio, posteriormente, el artículo 122, establece las 4 formas diferentes que existen para constituir una sociedad mercantil, que son las sociedades colectivas, las sociedades comunitarias, siempre con ánimo de lucro, estas notas son importantes en este sentido, y luego las sociedades de capital. Las sociedades de capital se dividen a su vez en 2 tipos de sociedades, que son las sociedades anónimas y las sociedades limitadas. Son las sociedades de capital, las sociedades o las formas asociativas, utilizando los términos del Código Civil y del Código de Comercio, las formas asociativas predominantes en España, el 90 y tantos por ciento de las formas asociativas en sociedades mercantiles son sociedades de capital y el 90 y tantos por ciento son sociedades limitadas en contraposición a las anónimas. ¿Para qué constituir una sociedad de capital, en este caso, una sociedad mercantil? La razón es bastante simple y subyace una importancia económica o un motivo económico que la hace muy atractiva a los sujetos y a los individuos de un Estado para operar, como digo, en el tráfico mercantil y económico dentro de un país. Y no es más que la limitación de la responsabilidad por parte de los socios únicamente al patrimonio de la sociedad. De modo que, en caso de que la sociedad contraiga deudas frente a terceros, únicamente responde el patrimonio existente de la sociedad, protegiendo así cada uno de los socios su propio patrimonio personal y el de su familia de la actividad mercantil que esté desarrollando. Por tanto, si no hubiera sociedades mercantiles, los individuos únicamente podrían operar de forma individual, como hay muchos individuos que operan de forma individual, el llamado empresario individual, el autónomo, comúnmente denominado, que pondrían y ponen, cuando es esta la forma de operar que eligen, en riesgo su propio patrimonio frente a las deudas que se puedan contraer frente a terceros.